La humanidad fingió extinguirse, y reconstruyó la civilización y fue transmitida en vivo. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 201. Madera preciosa y rara. Cada vez hay más juicios en los días pequeños. La estructura de mortaja y mortaja tipo pabellón del pabellón Zenú. No es exagerado decir que es la cumbre de la arquitectura china antigua. Sin precedentes. Nadie la siguió. Finales del siglo pasado. Arquitectos Dongjin. La estructura tipo pabellón del pabellón Zenú fue copiada a la perfección. Quiero difundirla por todo el país. Para la resistencia sísmica. Aunque al final solo aprendí 4 diferencias. El efecto también es muy gratificante. Se puede ver en esto. Qué ingeniosa es esta singular estructura de madera. No solo no se queda atrás. Incluso es muy avanzada. Integra a la perfección el principio de la palanca de equilibrio. Aplicado a la mecánica de la construcción. Los 4 pilares colgantes del pabellón Zenú. Para ser honestos. De hecho, es una balanza de 4 brazos muy típica. 4 pilares equivalen a 4 pesas. ¿Y quiénes usan imitaciones? Es el brazo de la balanza. 4 pesas aplican presión hacia abajo. La fuerza pasará naturalmente a través de brazo. Alcance con precisión la columna de carga en el centro. Luego, mediante cálculos precisos, equilibre la fuerza. El profesor Liang Xichen, famoso arquitecto de la antigüedad, fue personalmente al pabellón Zenú para inspeccionarlo. Tras la inspección, redactó un trabajo de investigación sobre el pabellón Zenú, publicado en la entonces revista de arquitectura. Lo llaman una joya excepcional en la historia de la arquitectura china antigua. Muy bien valorado. No hay nadie más. El dibujo está terminado. La noche también es profunda. La somnolencia lo asalta. Jian Kui guardó el bolígrafo y el papel y regresó a su habitación. Ahora duerme con la ropa puesta. Silencio toda la noche. En un abrir y cerrar de ojos, al día siguiente. Después de levantarse por la mañana. Jian Kui ni siquiera comió. Solo limpió. Trae el equipo. Adéntrate en la jungla. Prepárate para recolectar toda la madera que necesitas para construir tu nuevo hogar. Adéntrate en la jungla. Hoy es diferente al pasado. Debido a los cambios en la presión del aire y los vientos terrestres y marinos. El calor sofocante del pasado se había ido en el bosque. Dio paso a una frescura sin precedentes. Sopla una brisa. Aromas terrosos y herbáceos. Refrescante. Respira hondo. Muy agradable. A lo largo del terraplén. Ido por mucho tiempo. Donde sea. Varios árboles altos son comunes. Abeto, haya, nogal, etc. Deslumbrantes. Estos bosques. Cada uno tiene su propia practicidad. Cada uno tiene su propio uso. Pero si se usa para construir casas. Todavía tiene sentido después de todo. Jian Kui echó un vistazo y se dio por vencido. Decidió seguir adentrándose. A ver si encuentras mejor madera. Eso es todo. Un hombre y un lobo. Avanzaron unos kilómetros hasta cruzar un arroyo de montaña. Llegaron a una zona baja con terreno llano y boscoso. Un nuevo descubrimiento. La ocarina de las cosas extrañas, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, sonó silenciosamente. Explosiones de una hermosa flauta. Un flujo constante de rumores provenía de no muy lejos. Mira. Jian Kui se animó de inmediato. Se dirigió hacia el lugar de donde provenía la flauta. Dabai, date prisa y sígueme. En la jungla, aunque hay muchos árboles, debido al terreno llano. Solo por un rato. Jian Kui estaba entre los árboles. Objetivo fijado. Era un árbol robusto de unos 30 metros de altura. Mira hacia arriba. Copas de los árboles. Frondoso. Como una cúpula. Cubre los alrededores para que sea hermético. Echa un vistazo más de cerca. Corteza moteada. Está lleno de grietas como un cuchillo y un hacha. Arrastrado de musgo y enredaleras. Mira este aspecto. El árbol tiene al menos 100 años. Pero. Ese no es el punto. Además. Este árbol también tiene una característica muy distintiva. Capítulo 202. Tesoros raros. Wokao. ¿Es este un árbol de la fortuna? Gemu está en China. Verdaderamente protege las plantas. Porque se está volviendo rara. La tala ha estado prohibida desde el siglo pasado. Gemu es diferente de otras especies de madera de hierro similares. Como la madera Jinsili. Nian. Ironwood, etc. Estas maderas. Aunque también se le llama madera de hierro. Pero de hecho es con Gemu. Hay un mundo de diferencia. Es solo que se ve similar. Si no son expertos de la industria, es difícil decirlo por la apariencia. Ironwood común. En todas partes. Algunas también son plantas protegidas. Ampliamente distribuidas por todo el mundo. Pero no importa lo precioso que sea. Sigue siendo raro. No se puede comparar con Goku. Así que.
La audiencia en la sala de transmisión en vivo solo adivinó la mitad. Realmente no llegó al punto. Todos solo saben que esto es Ironwood. ¿Pero qué tipo? Es desconocido. Al mismo tiempo, la audiencia está hablando de eso. Dentro de China Studio. En la pantalla grande, detrás del presentador y 4 expertos. También fue dirigido por el equipo del programa por primera vez. Reemplazado por la expansión 817 de Ironwood. Pero, míralo más de cerca. Ironwood en la imagen. Ironwood encontrado con Jian Kui. Pero hay una gran diferencia. Observa este escenario. El presentador Lin Xiao miró a Zhong Kaixuan. Preguntó con curiosidad. Profesor Zhong, ¿podría darnos una breve introducción? Escuche las preguntas del presentador. Zhong Lao, que había estado mirando la pantalla grande todo el tiempo, recuperó la conciencia y dijo en voz baja. Bueno, es así. Los tipos de madera de hierro son muy complejos. Hay al menos docenas de tipos que se pueden identificar por su nombre. Hay hasta 17 especies solo en nuestro país. La madera de hierro de la que hablamos es en realidad madera de guayaco, que pertenece a la familia Chenopodiaceae. El 80% de este árbol se utiliza en la industria naval, y la producción extranjera actual es menor. Y todos los países lo consideran un material raro e importante para la construcción naval. El período de crecimiento del palo fierro es bastante largo, y el diámetro del tronco de este árbol de crecimiento lento puede alcanzar los 25 centímetros durante 100 años. Hablando de eso, Zhong Kaixuan hizo una pausa. Ajustó el tono. Luego continuó. Si se basan en estos datos. Se estima, de forma conservadora, que el palo fierro descubierto por Jian Kui tiene menos de unos pocos cientos de años. Cuanto más viejo es el palo fierro, mayor es su valor y mayor su dureza. Hace unos años, un agricultor local de Yingjiang encontró un palo fierro centenario en la zona forestal central de Yingjiang. 5. Esta madera de hierro dorada fue adquirida por los departamentos pertinentes a un alto precio de millones de dólares, lo cual es muy raro. Sigue siendo así durante 100 años. Si se trata de madera de hierro de unos pocos cientos de años, su costo se duplicará geométricamente, y su valor es inconmensurable. Hierba de madera. Cientos de años. Es un árbol de la fortuna. 100 años igual 25 centímetros. Cientos de años, buen chico, vale la pena. Increíble. Lo veo claro, Lord Kui no es un comienzo infernal. Es un comienzo de ensueño. Un palo fierro centenario. Incluso la mejor madera de agar no es tan buena como una 10.000ª parte. Porque su ciclo de crecimiento es muy largo. Además, los requisitos ambientales también son muy estrictos. Palo fierro centenario. Muy raro. Su precio es comparable al de un tesoro excepcional. Por eso. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 203. Otro problema. Mago del mar. La legendaria técnica de llamamiento de tiburones de Papúa Nueva Guinea. El resplandor del atardecer. Dorado. Rocía el campamento. Muy hermoso. En un solo día. Todo el campamento. La apariencia ha cambiado drásticamente. Ha sido un desastre por mucho tiempo. Miren a su alrededor. Bolitas de madera grandes y pequeñas. Están por todas partes. Apiladas como una montaña. Especialmente espectacular. Un montón a la izquierda. Uno a la derecha. Deslumbrante. Miren estas preciosas maderas de celosía en el campamento. El bombardeo en la sala de estar. Nunca paró. Ha estado rodando como un loco todo el tiempo. Increíble. Mi hermano. Hermanos, esto no es madera. Esto es todo dinero. Quire se está volviendo cada vez más extravagante. Si fuera yo, preferiría buscar una cueva para esconderme que construir una casa con esta madera. Arriba, por favor, dejen de lado su perspectiva divina. ¿De acuerdo? Sí. Esto es supervivencia apocalíptica, no vacaciones. Ahora, para Lord Kui, los recursos y la vida son lo más importante. Si se pone en práctica en la sociedad real, usar tantos bloques para construir una casa. Un lujo inmenso. Ni siquiera los ricos más ricos lo harían, nada más. Es solo que la fuerza no lo permite, después de todo. Encontrar tanta madera de celosía adecuada a la vez. Para nada realista. Para los espectadores en la sala de transmisión en vivo, esta madera de celosía extremadamente preciosa. Sin duda, un tesoro raro que el dinero no puede comprar. Basta con tomar un pequeño trozo. Se puede vender a buen precio. Pero, para Jian Kui, el significado de la existencia de esta madera de celosía. Pero no su alto valor económico. Sino su invaluable practicidad. Si no fuera por la practicidad, incluso si fuera un verdadero árbol del dinero. Jian Kui no será tan problemático. Por valor económico. Para él. Inútil. En un abrir y cerrar de ojos. Cae la noche. La brisa del mar es suave.
El cobre negro que sopla el techo. Cascabeles. Sentado junto a la fogata. Jian Kui comía mientras planeaba la construcción de la nueva casa. Todo comienzo es difícil, pero las viejas reglas siguen su curso. Primero, hay que ocuparse de los materiales de construcción. Luego, estudiar los cimientos y otros aspectos. La textura de la madera de hierro, aunque dura, es resistente a la putrefacción y a los insectos. No hay nada que decir. Absolutamente insuperable. Pero en cuanto a materiales de construcción, antes de la construcción oficial, se requieren medidas especiales de manejo para su implementación. Debido a la propia estructura de madera, existen algunas deficiencias que no se pueden ignorar. Incluso siendo sólida, no es impermeable. Para maximizar la impermeabilidad de la madera de hierro, cuando los antiguos construían edificios de madera, solían aplicar una gruesa capa de aceite vegetal seco a su superficie. Aumentar su densidad. Si no, incluso si puede resistir un tifón, la erosión de la lluvia con el tiempo también provoca el aflojamiento de las fibras de la madera. Posiblemente después de una tormenta, creará la casa, generando diversos riesgos para la vida. Si no se trata. Es una gran molestia, por lo que debe tomarse en serio, por lo general. Aceites vegetales secantes similares. El aceite de tunia es el mejor. La cera de abejas también funciona. Capítulo 204. Impresionado. Un hombre no durmió en plena noche, pero estaba haciendo algo así. Pensé aquí. Jian Kui no dijo nada. Gastó muchos puntos de supervivencia de inmediato. Guarda el antiguo llamado de tiburón en tu mochila. Al instante. Con un ding. Los datos fluyeron dentro del sistema. Involuntariamente. Mucho conocimiento sobre el llamado de tiburón. Uno tras otro. Jian Kui quedó profundamente grabado en mi mente. Es como un instinto innato. Fabricación de herramientas. Hábitos de tiburón. Hechizo trampa. Manejo de crisis y más detalles. En ninguna parte. En un instante, Jian Kui se convirtió en un llamador de tiburones extremadamente experimentado. Es realmente un producto del sistema. Es tan poderoso. Dominó esta técnica. Caza tiburones. No te lo tomes con calma. Ahora no hablemos de tiburones comunes. Es el tiburón feroz. Basta de hablar. Llamado de tiburón. Diferente de la brujería tribal tradicional. 20 de agosto no es una metafísica ilusoria. Es un método de caza científico que se ha transmitido de generación en generación. En la región de Papúa Nueva Guinea. El antiguo llamador de tiburones. En vivo. Capturando tiburones. Tiene una tradición de casi 1000 años. Finalmente se formó un método de caza marina muy sistemático. Capturar tiburones es para ellos. Ambos funcionan. También es la base de la supervivencia. Pero vale la pena mencionar. Este método de caza. No se basa en un arma poderosa. En su lugar, usa herramientas muy simples. Las actividades de caza más peligrosas se pueden completar. Al llamar a los tiburones al mar. Generalmente se rema en un bote plano. Herramientas necesarias. Solo hay un timbre de madera. Y una soga con un nudo removible. Solo estas dos herramientas. Campanas de madera con anillos de madera. Es para atraer a los tiburones a la superficie. Este es el primer paso en la caza. Excepto para los tiburones de aguas poco profundas. La gran mayoría de los tiburones viven en aguas profundas. Debe haber una manera de atraerlos. Para usar la cuerda para cazar. Pero. Este juego de cuerdas de caza es diferente de los juegos de cuerdas comunes. Además de los nudos móviles necesarios, generalmente. Los llamadores de tiburones atan de 3 a 5 boyas caseras hechas de bloques de madera flotante a la soga. Las boyas caseras sirven para dos cosas. Primero, para evitar que los tiburones capturados escapen a las profundidades marinas. Segundo, gracias a la flotabilidad. Un mejor control de los tiburones. Al fin y al cabo, aunque solo sea con mano de obra. Quiero domar un tiburón de varios cientos de libras. Es un poco difícil. Si no, incluso podría haber accidentes, como un vuelco. Pero con boyas, esto se vuelve mucho más sencillo. Siempre que el tiburón golpee. Atrapado en la cuerda, nunca escapará. Fabricación de boyas. Muy sencillo. Elige de 3 a 5 trozos cuadrados de madera. La mayoría usa maderas más ligeras, como caoba, sándalo, pino, etc. También se puede conseguir abeto. Pero debe ser lo suficientemente grande. Y asegúrate de calcular la flotabilidad máxima correspondiente. Luego, usa un cuchillo para que coincida con el carbón al rojo vivo. Ahueca el trozo cuadrado de madera. Nada difícil. Pensando. Jian Kui no se demoró. Actúa ya. En este momento. Lo más importante en el campamento es la madera. Solo por un momento. Encontró 5 trozos de madera cuadrados que cumplían con las especificaciones. De 1 metro de diámetro. El tamaño es prácticamente el mismo. Con un cuchillo de pata de perro, haz un agujero en cada uno de los 5 trozos de madera cuadrados. Después, abre el agujero. Jian Kui volvió a tomar la cantidad correcta de carbón vegetal. Deja que se carbonice lentamente por dentro. Pronto.
Cuando la madera esté completamente carbonizada, controla las cenizas del interior. Capítulo 205. ¿Eh? ¿Qué está haciendo el maestro Kui? Vamos. La oscuridad es como la tinta. Ni una sola estrella. Alrededor. Solo las luces dentro del campamento. Aún meciéndose con el viento. Salpicado de una oscuridad infinita. Dentro del cobertizo de bambú vacío, a la luz del fuego. Un hombre robusto con el torso desnudo y una cadena con dientes de animal alrededor del cuello. Sentado en el suelo. Sosteniendo una cuerda de cáñamo. Dedicado a atar un lado de balsas de bambú. A través de imágenes en vivo. Se pueden ver claramente los callos en las yemas de sus dedos. Polvo en el dorso de la mano. Y la ferocidad en sus ojos. Llama. Después de un rato. Aprieta el último tubo de bambú en la balsa de bambú. Soltó un largo suspiro. Luego se estiró violentamente. ¿Eh? ¿El maestro Kui hizo una balsa de bambú? 666. ¿Conquistará el maestro Kui el mar de estrellas? Número de Kui Vishen. Jaja. ¿Puede Kui Vishen ser, de acuerdo? Presten atención. Este es el hombre que se convertirá en el rey pirata. Ociosos y demás, por favor, váyanse rápido y observen la gran energía que se avecina. ¿Balsa de bambú? El señor Kui no va a atrapar el mar, ¿verdad? En la sala en vivo. Actuación no es 19. Aunque no sea el horario estelar para la transmisión en vivo ahora mismo. Pero la cantidad de tráfico sigue siendo tan alta como siempre. La popularidad sigue siendo alta. Porque estuve buscando hasta aquí. Ya sea público local en China o público extranjero. Todos quieren saber qué medicina se vende en la calabaza de Jian Kui. Campanas de cobre, bloques de madera, balsas de bambú, esta escena frente a mí. Muchos no pueden evitar dibujar una gran interrogante en sus corazones. Al segundo siguiente, justo cuando el público clamaba en la pantalla, Jian Kui ya se había puesto de pie. Recojan sus cosas lo más rápido posible. Puedes. Pronto. Haz las maletas. Jian Kui saludó a la Bai. Una antorcha se encendió a un lado. La introdujeron en el almacén de la vaca y el caballo de madera. Luego, por el viejo camino, adentro de la selva. Benefíciate de miles de años atrás. La domesticación inuit del lobo británico. Estos lobos. Nacidos para ser maestros en la caza marina. Cuando salgas al mar, puedes llevarlos contigo. No te equivocarás en este momento. Aunque dominaba el arte de la caza de tiburones, con un ayudante así, en caso de accidente, hay una posibilidad más de escape. En segundo lugar, al luchar contra tiburones, tener un ayudante tan capaz a tu lado también te hace sentir muy seguro. Selva de noche. Estaba completamente oscuro. Todo despertó. Insectos y pájaros cantaban sin cesar. Solo había un tenue resplandor de las antorchas por todas partes. Pronto. Sin palabras todo el camino. Al llegar a la costa sur de la isla, ya eran las 2 de la mañana del Pacífico. Tiempo. La brisa marina es desenfrenada. A la vista, el océano profundo. Brillante. Intimidante. No hay sensación de seguridad. Tras llegar al lugar, Jian Kui detuvo la vaca de madera y el caballo. Retiraron el equipo relacionado. Apagaron el extintor. Luego, arrastraron la balsa de bambú hasta la playa. Con la ayuda de las olas, la dejaron flotar en el mar poco profundo. Luego, encontraron el momento adecuado. Se incorporaron. Pero, después de todo, las balsas de bambú no son canoas profesionales para navegar en alta mar. Aún tienen muchos defectos. En segundo lugar, además del mar poco profundo. Jian Kui simplemente se levantó. Toda la balsa se hundió. Aunque también puede flotar, el calado es muy profundo. Capítulo 206. La postura ha subido. Una docena de tiburones vinieron a la vez. Cascabeles. Campanas de cobre. Largas y nítidas, según las reglas establecidas. Sonaban una tras otra. Hace mucho que no desaparecen. ¿Qué tonos tan fuertes? Los tiburones se pueden detectar a 3 kilómetros de distancia, pero cabe mencionar que no reaccionan de inmediato tras oír la campana. Hay períodos largos y cortos, desde 1 minuto hasta 1 hora. Incluso horas. Pero no importa cuánto dure. Solo ten paciencia. La presa acabará apareciendo. En la sala en vivo. Mira aquí. Signos de interrogación en la descarga. Cada vez más. Casi cubre toda la pantalla. Si no entiendes, pregunta. ¿Qué está haciendo Lao Kui? Parece confundido. Invocación. A luchar. Pikachu. Increíble. Este es el comienzo de la vida. Razonable. Un poco asustado, un movimiento tan fuerte, ¿de verdad no atraerá tiburones? ¿Tiburón? Probablemente no. A los tiburones solo les interesa la sangre. ¿No lo sabe el sentido común? Tiburón. Vaya, me conoces también. Al mismo tiempo. El estudio de China. Al ver esta escena, excepto Zonglao, los otros 3 expertos y presentadores también pusieron caras de interrogación. Sentados en el sitio, desconcertados. Después de un rato, el presentador Lin Xiao reflexionó.
mirando a la cámara con una sonrisa. Queridos espectadores, buenas noches. Esta es la escena del estudio de China de la nación más fuerte. Ahora podemos ver que Jian Kui salió del campamento, hizo una balsa de bambú y se fue al mar. Está agitando la campana de cobre en el agua. Al ver esta escena, creo que ustedes, frente a la pantalla, deberían ser como yo. 55. Tengo curiosidad por el extraño comportamiento de Jian Kui. Entonces, profesor Zhou, ¿qué opina de esto? El director desvió la cámara del presentador a Zhou Ping. El profesor Zhou reflexionó un rato. Aunque se ha dicho mucho, son muchas palabras. No va al grano. Lo último de lo último. No hubo comentarios constructivos. El presentador cambió de tema inmediatamente. Dijo algunas frases. Luego volvió a plantear la pregunta. Se la planteó al viejo Zong, quien había permanecido en silencio. El rostro de Zong Kaixuan se ensombreció. Frunció el ceño. Después de un rato, simplemente habló. Palabra por palabra. Si no me equivoco, está intentando cazar tiburones. Esta declaración salió en directo. Fue como detonar una bomba pesada. Explotó en el acto. Hierba de malera. Cazar tiburones. Me voy. No estudio mucho, no puedes mentirme. Nima, ¿es cierto o falso? Cazar tiburones. Casi me lo creo. Capítulo 207. Bailando con tiburones. Pequeño Gyojin. Rayos. Rápido, vamos. En el mar negro como la brea. La corriente subterránea es turbulenta. La aleta dorsal triangular de una docena de tiburones. Como una espada blanca plateada. Rompe las aguas profundas. Navega alrededor de la balsa de bambú. Olas de vez en cuando. Deja que el mar fluya sobre la balsa de bambú. Incluso a través de la pantalla. También da miedo. Si fuera una persona común. Al ver esta escena, es posible que ya tuviera prisa. Pero mira a Jian Kui. Pero sigue sin cambiar. Parece que la escena del grupo de tiburones bailando juntos no se tomó en serio en absoluto. Un par de manos sujetan la cuerda del tiburón con fuerza. Esperando tranquilamente a su presa. Hierba de malera. Cuidado, Kui. Como se esperaba de un hombre en la cima de la cadena alimentaria. Si fuera yo, podría haber tenido miedo de orinarte en los pantalones. Embosquen a los pequeños hombres peces en el río. Pequeño hombre pez. Uy. Rápido, vamos. Demasiado fuerte. Sin embargo, ¿por qué estos tiburones no lo atacan? De ninguna manera. El aura del señor Kui es demasiado poderosa. Kui. Prepárense. Prepárense. Público de Eagle Sauce. 820. Dios mío. Esto es una locura. Realmente loco. Público de Dongjin. Operación increíble. He comenzado a temblar. Público de Colliers. Axi. ¿Por qué está tan tranquilo? ¿No tienen miedo? Público de osos blancos. Atrapar tiburones con las manos desnudas, increíble, esta es la nación combatiente, ¿verdad? Nosotros, los osos blancos, nos preguntamos si no tenemos el coraje. Este momento. Debido a la serie de impactantes operaciones divinas de Jian Kui. La cantidad de bombardeo en la sala de transmisión. De un solo golpe, ha alcanzado el pico más alto desde su lanzamiento. Oscurece por completo la pantalla en vivo. Imposible. Esta escena. Es tan impactante. Ni siquiera en una película. No me atrevería a filmar así, mar profundo de noche. Baila con tiburones. Solo no te vuelvas loco. Inmediatamente después, esperando a que la presa caiga en la trampa. Jian Kui seguía tranquilo. Su expresión seguía tan tranquila como siempre. Por la gran conmoción y la disuasión de amenazas invisibles. Ahora. Incluso tiburones feroces. Ni se te ocurra actuar precipitadamente. Solo buceando bajo el agua. Viendo a Jian Kui desde lejos. Totalmente pasivo. También es gracias a su habilidad mágica. Si no, de repente atraer a tantos tiburones. Sin duda costará una fortuna. Para cuando llegue el momento. Si de verdad los enfureció, olvídense a esta pequeña balsa. Es una canoa de vela profesional. Me temo que no podrá resistir la plaga de tantos tiburones. Al mismo tiempo. El otro lado. Un estudio chino. Cuando vi esta escena con mis propios ojos. Los 4 expertos y los presentadores también son bastante impactantes. En la pantalla. El encuentro cercano de Jian Kui con un grupo de tiburones. Inmersivo. Solo míralo. La adrenalina se disparó sin control. Para saber a qué se enfrentaba. No es un papel pequeño. Pero son los grandes depredadores de las profundidades del océano. Un auténtico señor del océano. Si no hay agallas ni tecnología excelente, quizás ni siquiera te atrevas a mirarlo directamente. En la pantalla grande, Jian Kui baila con tiburones. El presentador Lin Xiao frunció el ceño. Tragó saliva para sí y suspiró involuntariamente. Este hombre da mucho miedo, al segundo siguiente. Entre los muchos que presenciaron esta escena. Capítulo 208. Serie Sombras de la infancia. Un extraño cenador en el bosque. Hierba de malera. ¿Qué cosa? MMM. Asusten al trabajo y al capital.
Este Nima no es un tiburón común. Hermanos. Parece un gran tiburón blanco. Gran tiburón blanco. Serie de sombras de la infancia. El cuerpo se aleja de la pantalla involuntariamente. Después de ver al gran tiburón blanco de niño, nunca he vuelto a la playa. Levanten la mano si han tenido una experiencia similar. ¡Guau! Aunque las opiniones están divididas. El tiburón ha flotado completamente fuera del agua. Pero ahora mismo, ya no está tan vivo como bajo el agua. Ha perdido por completo el impulso del señor del océano. Completamente reducido al orden de la cuerda de pesca de tiburones. Pero, aún así, dientes de tiburón con garras y garras. También se ve muy impactante. Incluso en la pantalla. Será aterrador. Como dijo el público, este tiburón es el gran tiburón blanco que navega en las profundidades marinas todo el año. Gracias a una película. Y es conocido en todo el mundo. Pero, de hecho, gran tiburón blanco es solo otro nombre. Este tipo también tiene un nombre aterrador: el tiburón. El tiburón es el tiburón más grande y feroz de las capas superiores de aguas frías y cálidas. Habita principalmente en aguas costeras y marinas de la plataforma continental y de la plataforma insular. También suele nadar en el océano lejos de la tierra y las islas. Actividades en la capa superficial. Hasta la profundidad del talud continental, de 1280 metros. Su cuerpo tiene forma de huso. El torso es más grueso. Por encima y por debajo de la cola. Cada uno presenta una depresión. El mango de la cola tiene una protuberancia lateral. El beso es corto y puntiagudo. Su longitud corporal suele rondar los 6 o 7 metros. Un tiburón enorme. Tiburón humano. Vivaz y hábil nadando. Extremadamente rápido. Velocidad de crucero promedio, hasta 3 kilómetros por hora. Ocasionalmente, también presenta una ráfaga de carreras rápidas. Salta fuera del agua. Es el depredador marino más grande de todos. Al mismo tiempo, estos tiburones también son una de las 3 especies de tiburones más peligrosas que representan una amenaza para los humanos. Vida anterior. Casi todos los años hay informes de tiburones que atacan barcos pesqueros y se comen a personas. Comparado con el tiburón tigre, será ligeramente inferior. Si no, se le agrega una boya. Querer contenerlo es casi imposible. Los tiburones humanos nadan solos o en parejas. Pero de noche. También pueden haber 10 o más colas buscando alimento. Y migrar juntos. Fankai. Quizás la campana de Jiankui para llamar a los tiburones influyó. De lo contrario, nunca habría tantas colas apareciendo a la vez. Llamar. Extendió la mano y le dio una palmadita al grandullón. Jiankui dejó escapar un largo suspiro de alivio. Saca una cuerda de tu cintura. Pasa el nudo a lo largo. Aprieta su boca con fuerza. Luego, perfora su aleta dorsal con un cuchillo. Usa el exceso de cuerda. Pásala por ella. Ata el otro extremo a la cuerda de pesca para tiburones. Si falta la aleta dorsal, la movilidad del tiburón se verá muy reducida. Es casi imposible liberarse. Pronto. Tras capturar al tiburón, Jiankui tampoco se quedó en el mar. Recoge el remo. Con la ayuda de las corrientes te resaca. Ve hacia la isla. Solo un rato. De vuelta a la playa. Al llegar al lugar, Jiankui sacó al tiburón por primera vez. Saca un cuchillo para darle un buen mordisco. PFFT. Una vez. La playa estaba manchada de sangre. Un fuerte olor a sangre. Con una fresca brisa marina. Sopla en la nariz. Huele mal. Inmediatamente después, mientras el tiburón aún estaba vivo, Jiankui abrió la boca de nuevo con decisión. Sacó uno de los dientes de tiburón más afilados. Le hizo un pequeño agujero, atado a una cadena de dientes de animal. Luego, extrajo los dientes de tiburón. Jiankui levantó la mano. Capítulo 209. Savia de zumaque venenosa. Pintura de resina natural. Emocionado. Jiankui sacó el cuchillo de pata de perro que llevaba a la cintura con un revés. Cortó incluso un trozo de corteza. Observo atentamente en la mano. A simple vista, a través de la textura moteada, se puede ver claramente una sustancia gelatinosa escondida. No es muy pegajosa. Con la resina habitual. Hay una gran diferencia. Resina común. Como la resina de pino. La mayoría son ámbar. Transparente en todo el cuerpo. Pero la savia interior del árbol que tengo delante no es transparente. Su fluidez también es más fuerte que la de otras resinas. Al principio. Jiankui aún no estaba seguro. Pero mira ahora. Debería ser cierto. Este no es un árbol cualquiera. Sino el raro zumaque. El zumaque es una de las especies arbóreas más antiguas y económicas del mundo. 820. De las semillas se puede prensar aceite. Madera sólida. El zumaque está lleno de tesoros. La corteza se puede usar para hacer pintura natural. De las semillas se pueden obtener aceites naturales. El tronco es una madera de tronco muy fina. Conocido como el rey de la pintura. Esta sustancia blanca y gelatinosa escondida en la corteza es la laca cruda del zumaque. También es la materia prima para hacer pintura. Pero la laca cruda del zumaque suele ser altamente tóxica durante su crecimiento activo.
El tronco del zumaque secreta una gran cantidad de ácido de laca. Solo después de un tratamiento especial, como la cocción a alta temperatura, se debe evaporar completamente la toxicidad inherente del ácido de laca. De lo contrario, esta sustancia, en caso de contacto accidental con la piel, se mantendrá en muy poco tiempo. Causa alergias cutáneas. Dolor y picazón. Grave. Incluso puede causar úlceras en todo el cuerpo. Incluso la muerte. El folclore del zumaque pica a la gente. Se dice que es de boca en boca. De abril a septiembre de cada año. Este es el período pico de crecimiento del zumaque. Lleve pintura durante este periodo. Tenga mucho cuidado. Sin embargo, la laca cruda es venenosa. Pero es una pintura natural muy buena. No se oxida fácilmente, es resistente a los ácidos, al agua y a las altas temperaturas. Se usa principalmente para pintar edificios, muebles, cables, equipos de radiodifusión, etc. Segundo. Aceite de semilla de zumaque. También se puede hacer tinta. Jabón. La cáscara puede contener cera. Fabrica velas. Plantilla. Las hojas se pueden extraer con extracto de tanino. Las hojas y las raíces se pueden usar como pesticidas para el suelo. Hay madera disponible para la construcción. Desde la corteza hasta la semilla. Del tronco a las hojas. Casi todas son útiles. Muy versátil. En las montañas occidentales de China, donde crece el zumaque, muchos aldeanos incluso lo usan. Hojas tiernas de zumaque para hacer vegetales. Use semillas de zumaque para prensar aceite como aceite de cocina. Aceite extraído de semillas inmaduras. Nutritivo. Y ha sido confirmado científicamente. Aceite puro de semilla de zumaque silvestre. No es barato. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 210. Pintura francesa antigua. Acepta mis rodillas, por favor. Pero en la sala de conciertos, también había algunos espectadores. Lo dudo. ¿Se puede hacer pintura solo con savia? Es una barbaridad. Sobre todo para el público extranjero. Aún más incrédulo. Público de Eagle Sauce. No me lo puedo creer. ¿Acaso no está toda la pintura mezclada? ¿Es falsa la pintura que usé para mezclar en casa? Público de Dongying. Sí. Nuestra laca de Dongying es la mejor del mundo. Pero es la primera vez que oigo hablar de usar materias primas vegetales para hacer pintura. Sí, esto es muy chino. Público de Colliers. Casi me lo creo. Si lo consigue, me como la pantalla de la computadora en el acto. Gente de Dongying arriba, por favor, háganlo ustedes mismos. La pintura la inventaron nuestros Gaoli. Nuestra laca es la primera del mundo. Porque Colliers es el primer país del mundo en aprender a usar pintura. Centro Nacional de Investigación de Enfermedades Mentales, a trabajar. El perro de alta potencia es realmente asqueroso. ¿Puede el palo salir de la sala de transmisión? Centro Nacional para el Estudio de Trastornos Mentales. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Tranquilo, hermano. 19. Sobre el origen de la pintura. Aún no hay conclusiones. Pero hay historia que comprobar. China fue, de hecho, el primer país en usar pintura. Es cierto, ya en el 6000 AC la plantación de zumaque en China ya había comenzado a tomar forma en el mismo periodo. Exceptuando China, otras civilizaciones antiguas no tienen registro del uso de pintura. Hasta 5000 años después. El talento francés aprendió gradualmente a usar la pintura, y a usarla para pintar y decorar. Pero esta pintura aún dista mucho de ser perfecta. Es simplemente el resultado de la mezcla de diversos minerales y pigmentos inorgánicos. Posteriormente, esta situación perduró hasta mediados del siglo XVIII. Debido al desarrollo y la utilización del aceite de linaza y el óxido de zinc, la industria de la pintura se desarrolló rápidamente. Por lo tanto, sobre la laca antigua, es normal que estos bien informados chiflados en la sala de transmisión en vivo nunca hayan sido escuchados. De hecho, incluso Dongying, quien a menudo se proclama el lacador número 1 del mundo, también después de la dinastía Tang, profundamente influenciado por la cultura china, aprendió la técnica de la laca. Se desarrolló. Para hablar de la producción de la laca, la antigua China es, definitivamente insuperable. Hasta ahora, también es así. Solo que ahora la laca doméstica es relativamente discreta. No presumas de esta técnica. Pronto. Tras media hora de duro trabajo, con un golpe sordo, un zumaque alto cayó al suelo bajo la atenta mirada de la multitud. Frutos maduros en las ramas cayeron por todas partes. Estos frutos también son muy valiosos. Quítales las semillas. El aceite de semilla virgen de alta calidad se puede refinar para cocinar. Siguiendo el principio de no querer nada, Jian Kui será el primero en esparcir los frutos recolectados. Luego, localiza el tronco del zumaque. Rómpelo en trozos de madera del tamaño adecuado. Átalos con una cuerda. De vuelta al campamento por la misma ruta.
Después de regresar al campamento, Jian Kui dejó la madera lacada, sentado en el suelo por un rato. Luego, inmediatamente toma la olla de barro para almacenar la cera de abejas. En la estufa de piedra. Hace el asado. Espera hasta que se haya derretido completamente en un líquido. Cortó la piel de tiburón seca en pequeños trozos. Ponlos juntos. Cocínalo. Pintura que se hierve a alta manera. Hace que los artículos sean planos y lisos. El color es tan bueno como nuevo. Da a las personas una sensación hermosa. Al mismo tiempo. También es a prueba de insectos, impermeable y a prueba de colillas. Protege los productos de madera. Hazlos duraderos. Capítulo 211. Ogawara Asai. La sorpresa del gran maestro lacador. Bajo el sol. Pintura flotando en palos. Claro como el cristal. Color uniforme. Exuda una sensación gelatinosa como el jade. Debido a la adición de cola de pescado y cera de abejas. La pintura se ve muy compacta. La consistencia es perfecta. No es peor que la pintura para mezclar. Realmente si se unta sobre madera. Definitivamente puede mejorar la resistencia a la corrosión y al agua de la madera en gran medida. Como se esperaba de una pintura al óleo natural. El efecto es realmente genial. Segundo. Materias primas utilizadas en la antigua fabricación de lacas. Todos son materiales naturales puros. En comparación con las pinturas de mezcla modernas. Pintura hecha de esta manera. La vida útil también se extenderá enormemente. Puede durar mucho tiempo. Ahora. En la sala en vivo global. Cuando esas nueces torcidas vieron esta escena mágica. Una avalancha de bombardeo. Desplazándose como locos otra vez. Público de Eagle Sauce. Dios mío. ¿Cómo es posible? ¿Hervir la pintura solo con estas cosas raras? Dios mío. Público de Dongjin. Increíble. De verdad lo logró. ¿Cómo lo hizo? Increíble. Público de Colliers. Impresionados. Es la primera vez que oigo que se usa corteza para pintar. Es interesante. Público de Wittebear. Quizás esta sea la sabiduría de los orientales. Al mismo tiempo. Dongjin. Prefectura de Fukui. Dentro de una cabaña de estilo japonés llamada Ogawa. Tras la entrada de madera, un anciano de cabello blanco con kimono, sentado con las piernas cruzadas en el futón detrás de la mesa de té. Dentro de la habitación, con una luz de sándalo encendida. 1. En un expositor con un marcado estilo japonés, se exhibe una variedad de lacados japoneses bellamente elaborados. Pequeños, como una taza. Tan grandes como la estatua de un dios tallada en madera. Todo. El hombre sentado a la mesa de té. Mi nombre es Ogawara Asai. Es el principal maestro lacador de Fukui, Dongjin. El único sucesor de la laca Echizen. Asai Ogawa ha estudiado con su padre desde niño. Aprendiz de 20 años. Famoso en 30. A los 40, alcanzó la cima de la laca. 50 años de fama mundial. Ogawara Asai es la quinta generación de la familia Ogawa. La laca Echizen de la familia Ogawa está disponible en todo el mundo. Toda goza de gran reputación. Obras relacionadas se han subastado por decenas de millones de dólares. La laca Echizen se originó en el siglo XI DC. La 30ª generación sigue a Tiziano Wan en su juventud. El lacador del municipio de Huatian recibió la orden de repintar la corona. Ver. Pintores presentan utensilios de cocina hechos a mano en laca negra. Negro oscuro con un brillo intenso y hermoso. Infectó profundamente el cielo. Como resultado, la laca Echizen se popularizó. En aquella época, la laca japonesa se fabricaba principalmente con tochigi y celcoba. Principalmente en forma de flores de colores. Hecha con pintura de tierra natural. Conocida por su firmeza. Elegancia y brillo magnífico. Y ahora Ogawara Asai sigue vivo. Él es el representante de la laca Echizen de fama mundial. Al mismo tiempo. También es un artesano de laca de nivel tesoro nacional en Dongjin. Y laca japonesa. Siempre ha sido el objeto de colección superior en la colección de artesanías. En inglés. Demolición significa que la porcelana representa a China. Capítulo 212. Los burros del equipo de producción no se atreven a hacer esto. Pisos y cimientos. Pronto. Toma una decisión. Jian Kui practicó de inmediato. Por primera vez en el centro del campamento. Justo al lado del espacio abierto de la casa de tejas. Se limpió un área de cientos de metros cuadrados. Entonces, tomó la azada. Cortó damasco. Oye, 1. La hoja de una azada. También está hecha de acero Wuxi. Patrón en la parte superior. Muy hermosa. Su filo es indudable. Sin duda, una herramienta de azada. Úsala. Además, es muy práctica. Que la azuela de piedra anterior. No sé cuánto más fuerte es. Boom. Solo por un rato. Capa superior de cimentación. Ha empezado a tomar vida. Gracias al aumento sustancial de propiedades. Además, un físico excepcional. Durante todo el proceso de excavación. Incluso 1 a 1 todo el camino. Eficiencia minera. También es un tirón. Antes y después. Solo tomó menos de 3 horas. Un área de varios cientos de metros cuadrados.
Jian Kui excavó. Más de 1 metro. Míralo en vivo. El público suspiraba una y otra vez. Balas en la pantalla. Ola tras ola. Genial, hermano. Los burros del equipo de producción no se atreven. Es como una excavadora andante. Envidia a Kui, que ha estado soltera durante 20 años de Ki 827. Este músculo realmente explota. Trabajadores. Trabajadores. Trabaja duro. ¿Es esto un arado humanoide? Ja, ja. Piso subterráneo superior. Es para hacer que los cimientos sean más estables. Especialmente casas de madera. Arriba más profundo. La estabilidad general de la casa es más fuerte. Y viceversa. Pronto. La capa subterránea superior de los cimientos ha sido completada. Jian Kui se encuentra en la misma posición en las 4 esquinas y el borde de la cimentación. Se cavaron 8 fosas de tierra de casi 1 metro de profundidad. Luego. Introduzcan las 8 maderas de hierro cilíndricas preparadas de antemano. Insertadas en ellas. Se erige la viga principal de la casa. Los troncos tienen más de 1 metro de diámetro. Muy robustos. Perfectos para usar como viga principal. Pero eso no es suficiente. Porque no es lo suficientemente fuerte. Si solo se trata de cimientos de tierra. Con la profunda erosión del suelo con el tiempo. Incluso la madera dura. La estructura de la madera también sufre cambios malignos en diversos grados. Entonces. Basado en esta consideración. Por último, BJFH, también es necesario llenar la fosa con una gran cantidad de hormigón. Para garantizar la estabilidad de la cimentación y la vida útil de la viga principal. De lo contrario, ni hablar de la madera de hierro. No hagan nada. Es acero. También se pudrirá. Inmediatamente después. Se erige la viga principal. A continuación. Está en la capa superior de la cimentación. Fondo con tejas romanas. Hasta que se rellene la capa superior. Después. Simplemente se añade hormigón. Se cubre la superficie. Se prepara el suelo. Y aquí. Una cimentación de hormigón relativamente práctica. Básicamente, se puede desbloquear por completo pronto. Sigue este proceso. Jian Kui no paró. Capítulo 213. Un encaje perfecto. Maldita sea. Envenenamiento de nuevo a altas horas de la noche. Laca antigua especial y madera de hierro macizo. Una combinación perfecta. A simple vista, antiguo. Delicioso. Un ligero aroma a plantas flota en el aire. Fascinante. El brillo de la madera flota en la superficie. Aún más puro. Elegante y divertido. Fresco y no suave. Magnífico, pero no seco. Esta sensación. No es una pintura industrial común. Se puede comparar con ella. Además, debido a la conexión entre los tablones de la pared y las vigas principales, la forma. Se utilizan todas las colas de Milano implícitas. Estructuras retorcidas por todas partes. También es natural. Muy suave. Y encaja a la perfección. Unión de mortaja y espiga totalmente implícita. Como su nombre indica. Es la unión de las piezas que se conectan. Una especie de espiga y espiga que se oculta inteligentemente. Esta mortaja y espiga. Práctico y hermoso a la vez. Se utiliza principalmente para crear recipientes de madera y partes volcadas de la pared. Un excelente artesano de espiga y espiga. Al crear una unión de mortaja y espiga implícita. Incluso puede llegar al punto de ver solo el exterior, pero no el interior. En la sala de conciertos. Al ver esta escena, el público gritó de inmediato. ¡Qué hermoso! Increíble. Lao Kui es realmente omnipotente. ¿Qué es profesionalismo? A esto se le llama profesionalismo. Un hombre con un árbol de habilidades completo. Hong Kong sí lo es. Si esta es una mujer para el señor Kui, las consecuencias serán desastrosas. Maestro Kui, hermanos, ¿están presumiendo? Increíble. Público de Eagle Sauce. Resulta que la construcción de mortaja y espiga realmente se puede hacer sin clavos ni adhesivos, increíble. Rowell, date prisa y reconoce la derrota. Es realmente demasiado fuerte. Definitivamente no eres su oponente. Como era de esperar de una nación con 5000 años de historia, los chinos son realmente inteligentes, público de Colliers. Estoy convencido. Axi. Cada vez me gusta más este chino. Público de Dongying. También tenemos uniones de mortaja y espiga en Dongying. Esta unión de mortaja y espiga se parece un poco a nuestro Kawaii-Shou de Dongying. Si no lo entienden, pregunten. ¿Pueden soñar aunque no duerman ahora? Les aconsejo que usen ratones como jugo. No aprendan de los Gaoli. Ja, ja. Pronto. Después de pintar. Construcción de los muros de cimentación. Básicamente, se acabó. Siguiente. Simplemente construya sobre esto de nuevo. Use eslingas prefabricadas. Ensamble el esquema aproximado del primer piso de la casa. Luego. Use espiga recta de nuevo. Levante las 8 vigas principales. Y con base en eso. Utilice la forma de construcción de estilo cubo. La estructura capa por capa crea un dúplex de 2 capas. Y el techo a 2 aguas triangular. Básicamente, casi. Si no se considera nada más.
Tal pabellón de madera con todas las conexiones de espiga y mortaja. Incluso después de cientos de años. ¿Seguirá en pie? A menos que ocurra fuerza mayor. Como la destrucción de desastres naturales. La isla se está hundiendo. Si no. Terremoto general, tifón, tsunami. Básicamente no hay amenaza para ella. Para saber. La estructura de espiga y mortaja es más que solo una excelente resistencia al viento. La resistencia a los terremotos también es insuperable. Antes. Experto en gongs antiguos de China y carpintero de halcones. Una vez, según una proporción de 1:5, se copió un modelo antiguo de gong y se probó mediante simulación sísmica. Al alcanzar una magnitud de 9,5, el modelo se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Por eso, en más de 600 años, se han experimentado más de 200 terremotos. Por eso el gong aún se mantiene intacto. ¿Cuál es el concepto de un terremoto de magnitud 9,5? Equivale casi a la explosión simultánea de 2 millones de toneladas de dinamita. Capítulo 214. La artesanía suprema. La columna lleva la correa. Equipo del programa. No esperaba que las cosas llegaran a este punto. Al día siguiente. Despierten. La transmisión en vivo continúa. Presentadores y expertos de los principales estudios. Lleguen a la hora prevista. Dentro del estudio de China, frente a la pantalla gigante, el presentador Lin Xiao sonrió y dijo: Estimados espectadores, buenas noches a todos. Bienvenidos a la nación más fuerte de hoy. 99. Mi presentador, Lin Xiao. 55. Después de varios días de arduo trabajo, el aspirante a China, Jian Kui, ha comenzado a construir nuevas casas para combatir el tifón que se avecina. Dentro del estudio, las palabras de apertura de la presentadora aún no terminaban. Jian Kui se estiró, salió de la casa y llegó al campamento a grandes zancadas. El clima no está mal hoy. Aunque no hay sol, el viento era mucho más suave. La brisa me dio en la cara. Muy agradable a las 8:30. Pronto. Simplemente arreglen sus necesidades de higiene personal. Jian Kui comió algo tranquilamente. Ven a la obra de inmediato. Prepárate para continuar con tu propio proyecto de fase segundo. Ayer, mientras se construían los cimientos y los muros de cimentación, la tarea de hoy consiste en usar la estructura de bote y cubo para construir la estructura principal de la planta baja de la casa. Este paso es la máxima prioridad de todo el proceso de construcción. No se puede ignorar. Si los cimientos son los cimientos, la estructura principal subyacente es la clave para la unión del pabellón. ¿Un edificio puede durar para siempre? ¿Puede mantenerse inmóvil? Vea a través de los huecos. ¿Estable o no? De lo contrario, no importa cuán fuertes sean los cimientos, el edificio en sí mismo no resistirá el paso del tiempo. La estructura de vivienda tipo cubo apareció por primera vez en la dinastía Han en China, debido a su estabilidad. En esa época, muchas casas populares de la dinastía Han. Esta estructura se usa casi siempre. Muy común. Después de la dinastía Han, la estructura de cubo se desarrolló gracias a las mejoras en la carpintería a lo largo del tiempo. Dinastías. Se ha convertido gradualmente en la estructura preferida para los edificios de madera, alcanzando su apogeo durante las dinastías Ming y Qing. Se utiliza ampliamente en diversos edificios. El pabellón Zhenwu es el edificio representativo de la estructura tipo cubo en este periodo. La llamada lucha, para ser honestos, en realidad es una correa de soporte de pilares. Una correa es una tira larga que se coloca sobre una cercha o hastial para sostener las vigas o paneles del techo, también llamados cerchas o correas. En pocas palabras, las casas tipo cubo no tienen vigas. Al no tenerlas, muchos también la llaman estructura de bolsillo. La estructura de bolsillo y la estructura de tipo viga de elevación son muy diferentes. La estructura de tipo viga de elevación consiste en elevar primero la columna y luego, entre los montantes, para realizar conexiones simples con las vigas. También conocidas como vigas y columnas rectas. La viga es responsable de soportar todo el peso de los componentes superiores del edificio y la columna del techo. Se encarga de soportar el peso de la estructura de vigas y otras partes. Su estructura es muy simple y el espacio es amplio. Sin embargo, sus desventajas son evidentes. La cantidad de consumibles es considerable. Además, la estabilidad es deficiente. Por otro lado, el estilo de cubo compensa perfectamente esta deficiencia. Además de consumir menos material, la estructura del techo se puede ensamblar con antelación y luego instalar en posición vertical. Además, es fácil de construir. Gracias a la singular estructura de malla de la estructura de cubo, la resistencia general del edificio es muy alta. Capítulo 215. El impactante maestro de la estructura. No se debe subestimar la sabiduría del pueblo chino. En este momento, una vez. El bombardeo en la sala de conciertos. Abrumador. Desplazamiento frenético. No he parado en mucho tiempo. Público extranjero. Aún más loco. Sinceramente, este es el edificio de madera más hermoso que jamás han visto. Diseño ingenioso. Junto con la estructura de mortaja y espigas sin fisuras. Realmente impactante.
Pero en este caso, también hay algunas personas. Hay dudas sobre la estabilidad y la practicidad de esta estructura. Público de Eagle Sauce. Es realmente bonito. Sin embargo, como casa para vivir, la practicidad sigue siendo lo primero. Si quieres resistir tifones, los edificios de madera todavía no son suficientes para mirar. Sí. La belleza es inaceptable. Si de verdad se topa con un tifón, puede que no dure ni un día. Público de Dongying. Lo bonito es hermoso, pero ¿de verdad resistirá un tifón? Siento que mi hermano es un poco caprichoso, no lo sé, así que no comento. Público de Colliers. No hables de un día, creo que 19 puede que no dure ni 5 segundos, Axi. Este tipo de proyecto de escoria ni siquiera tiene una barra de acero. ¿Cómo se puede proteger de los tifones? De acuerdo. De acuerdo. Esperemos y veamos. Al mismo tiempo. Dentro del estudio global. Cuando vi esta escena. El maestro de ingeniería estructural de Dongying, Mamoto Ryota, entrecerró los ojos de inmediato. Cejas grises. Frunció el ceño. Expresiones faciales. Es aún más indescriptible. Observó un rato. Antes de esperar a que Wankin hiciera preguntas, bajó la voz y murmuró, increíble. Es increíble. La sala de conferencias. Los otros 3 expertos y el presentador miraron el original. El director también lo enfocó por primera vez. Espero con ansias su próxima publicación. Reflexionó un rato. Ryota Mamoto dijo con voz ronca. Esto no es un simple edificio de espiga y mortaja. Es la estructura tipo cubo de los antiguos edificios de madera chinos. 99 estructura de cubo desgastada. ¿Qué es esto? Parece que he oído hablar de ello, ¿hay alguna declaración? ¿Qué es esto? Parece que he oído hablar de ello, ¿hay alguna declaración? ¿Qué es esto? ¿Hay alguna declaración? ¿Qué es esto? ¿Hay alguna declaración? 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 Y aquí. Hermanos. No creo que sea fácil. No lo sabían. Inmediatamente después, Ryota Mamoto continuó. El armazón tipo cubo es un tipo de armazón de madera que se usaba en los antiguos edificios chinos. Este tipo de estructura se apoya directamente sobre columnas, lo cual es muy diferente del tipo habitual de estructura de vigas elevadoras. La estructura es extremadamente compleja. Sin embargo, en comparación con la construcción tradicional con vigas elevadoras, la estructura de cubo utiliza menos materiales. Ofrece las ventajas de ahorrar mano de obra y materiales, es fácil de construir y relativamente económica. Pero, entre ellas, la más importante es su estabilidad. Sin duda, un milagro en la historia de la arquitectura. Exclamó Mamoto Ryota, cada vez más emocionado. El tono también es diferente. Trabajando durante décadas en estructuras de cubo para China. Mamoto Ryota ha estado investigando a fondo hasta el día de hoy. Aunque no he comprendido la esencia, puede considerarse un pequeño logro de años anteriores. Dongying es una popular casa de madera con amortiguación de impactos y soportes de apoyo. Está inspirada en la arquitectura de cubo china. Fue propuesta por él mismo tras las mejoras. Y se encarga de la promoción. Pasaron décadas. Capítulo 216. Colmillos de vestir y colmillos de lucha. 9 correas, 9 pilares y 4 prendas. Público. Admira a los jugadores de élite. Desgaste y cubo en la estructura del cubo. En profundidad. Similar a los pilares dorados y los pilares del alero de los edificios oficiales del norte. Y el fan horizontal. Similar a las vigas de los edificios oficiales. La forma no es muy diferente. Pero los usos sí lo son. 2 componentes de construcción completamente diferentes. Aquí. A toda velocidad. Ensamble todo tipo de desgaste y lucha. Jian Kui subió inmediatamente por la escalera triangular. Tiró de la cuerda de elevación. Transporte los diversos componentes uno por uno a la estructura subyacente de la casa. Después de ordenar las ideas, lo instalé paso a paso. Los componentes de la estructura del dormitorio. Los componentes principales son pilares, imitaciones de desgaste, imitaciones de cubo, vigas y correas. Pero, debido a que el material de la estructura del cubo es más pequeño y denso que el de la estructura de la viga de elevación, generalmente el diámetro de la columna es de solo 30 o 40 centímetros. Por eso, al fabricar, Jian Kui usa deliberadamente la sección falsa. Hecha en una forma alta y estrecha. La relación de aspecto de cada hilo. Aproximadamente 2 a 1 a 3 a 1. 20 centímetros de alto. Aproximadamente 5 a 10 centímetros de ancho. Pronto. En la posición dada, primero se instala un usuario. Jian Kui volvió a coger el cubo. La parte frontal del cubo y el marco de elevación de vigas son iguales. También llamado alero descendente. Toda la columna tiene cubos superiores. Debajo del cubo. Lucha contra Guazu. Se diferencia de las imitaciones de elevación de vigas solo en que todos atraviesan las columnas. Lucha contra una cercha. Las vigas se encuentran en las capas inferiores del epitelio de las vigas. Como una quilla vertical.
Junto con Doufan, desempeña la función de tirar y conectar los soportes de los cubos. Hace que el soporte de los cubos sea más estable verticalmente. Porque Jian Kui construyó un edificio. Al colocar Doufan, las vigas también sirven como viguetas. No es imposible colocar el suelo directamente sobre él. Úselo como cama o trastero. También es la primera opción para almacenamiento. Después de todo, el espacio es limitado. Úselo más. Pero, en fin. La perforación tipo cubo y los materiales de construcción tipo cubo, y el edificio de elevación de vigas de amplia apertura y cierre. Materiales. En cuanto al aprovechamiento del espacio. Aún hay una gran diferencia. Hay ganancias y pérdidas. Dado que queremos garantizar la estabilidad, definitivamente hay que hacer algunos sacrificios en el espacio. Pronto. 2 colmillos penetrantes luchando contra colmillos. Tras su instalación en la ubicación establecida, Jian Kui continúa trabajando duro. Porque la imitación de desgaste no soporta peso. Fin del proyecto. Las 4 vigas principales más críticas. Están flotando. Solo cumplen la función de conectar cada columna para mejorar la estabilidad. Segundo. Conexión de los colmillos de desgaste. También es muy complicado. Todos los pilares están conectados. También hay algunos que solo desgastan la mayoría o parte de los pilares. La imitación de desgaste tiene varias capas arriba y abajo. Su número de usos depende del tamaño del bastidor. Es decir, el número de correas o columnas, incluidas las columnas de aterrizaje y las columnas de melón, cada columna soporta una correa, depende del número de columnas. En la gran mayoría de los casos, es así. 3 correas y 3 columnas están desgastadas. Por ejemplo, una viga penetrante pasa por el centro. La columna y sus extremos se insertan en las columnas del alero delantero y trasero. Por lo tanto, se produce un desgaste tanto en la columna central como en las columnas delanteras y traseras. De hecho, puede considerarse una imitación de inserción entre las columnas de contacto. Además, por cada 2 correas y 2 columnas delanteras y traseras, se añade un desgaste. Es decir, 5 correas, 5 columnas y 2 desgastes. 7 correas, 7 columnas y 3 desgastes. 9 correas, 9 pilares y 4 desgastes. 11 correas, 11 columnas, 5 desgastes, etc. En cuanto a este edificio de Jian Kui, contar antes y después. 9 correas y 9 pilares están desgastados es más apropiado. También es la arquitectura que más ahorra materiales. Sin embargo, la penetración es solo el primer paso. La disposición de pilares y pilares es el punto clave. Según los planos de diseño, este edificio requiere un total de 5 fienas. Muy complejo. La primera es simple. Rellano de 1000 columnas. Las inserciones entre las columnas delanteras y traseras pasan a través de las otras columnas intermedias. El segundo es el uso de columnas largas de piso a techo y columnas de melón alternativamente. El uso de la imitación es el mismo que el primero. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 217. Crea un alero. Público. Jugadores de élite de la Tierra. Español. Desgaste dentro del marco. Complejo. Da una estética clásica con una estructura. Método de creación. Parece desordenado. Pero no está exento de reglas. Cada uno está intercalado a la perfección. 9 dentro y 9 fuera. Indispensable. Muestra a la perfección la belleza mecánica de la estructura del cubo. En la sala en vivo. Al ver esta escena, el bombardeo es una locura otra vez. Atrajo innumerables suspiros de la audiencia. Hierba de malera. Bonito. 666. Infraestructura loca. Increíble. Por favor, acepta mi rodilla. Es una operación divina. Pregunta si no entiendes. ¿Cuántos años de Lego puedes jugar para alcanzar este nivel? Jaja. Dios mío, Lego. Tienes mucho talento, hermano. A través de imágenes en vivo. Míralo como un todo. Se puede ver intuitivamente. El segundo piso de la casa de madera. Mucho más pequeño que la parte inferior. Todo el edificio. Firme y constante. Pero hay más columnas rectas en el interior. Tiene un fuerte sentido del ritmo y el contraste. Vista desde el exterior. No parece un edificio de 833 pisos en absoluto. En cambio, es más como un edificio de una sola planta. Sutil y sobrio. Grueso y constante. Nunca te canses de mirar. Inmediatamente después. Construye el interior del techo. Jian Kui comenzó a construir aleros sobre esta base. Un alero es la parte del techo que sobresale de la pared exterior. Generalmente, el ancho de la abertura no supera los 50 centímetros. Su función principal es facilitar el drenaje del techo y proteger la pared exterior de madera. Si la casa no se trata con un tratamiento para aleros, incluso con pintura exterior, es difícil garantizar su vida útil.
Por lo tanto, los aleros son parte integral de todo el proceso de construcción. Las construcciones con estructura de cubo tienen aleros amplios. Su aspecto es clásico y hermoso. La mayoría de los aleros salientes se utilizan para soportar las correas salientes. Se instalan por separado. Existen aleros blandos y duros. La parte trasera penetra en la columna interior o se presiona. También existe un método de desgaste directo para elevar los aleros, llamado alero duro. Según la longitud del alero, el alero tiene 1, 2 y 3 aleros. Púas. Entre ellas, la de doble y triple púas formará un estante tipo cubo. Compatible con construcciones anteriores. Apariencia. No solo no habrá sensación de inconsistencia. Al contrario, encaja bien. Por lo general, un dosel puede alcanzar más de 1 metro. 2 púas pueden alcanzar los 2 metros. 3 púas pueden alcanzar los 3 metros. 3 aleros salientes para evitar cortes. Siempre elija. Agregue tirantes diagonales. Algunos artesanos expertos incluso realizan un procesamiento artístico en los tirantes diagonales. Grabado y pintado. Añada belleza y elegancia a su hogar. Pero, aunque solo sea por practicidad, tallado y pintura o algo así, ni lo considere. Porque es inútil. Se omite por completo. En cuanto a la situación actual de Jiankui, simplemente haga un alero de doble púas. Totalmente suficiente. No solo para lograr el propósito del drenaje. Al mismo tiempo, también ahorrará mucho material. Se utiliza para enriquecer el techo. Según el ley de desarrollo de la tecnología de la estructura de madera, el arco vertical del arco de cangilones con vigas elevadoras es armonioso. Probablemente se desarrolló a partir de este componente primitivo de selección. En comparación con los voladizos de arco de cangilones con vigas elevadoras y hermosos o los voladizos de vigas abrazadoras rígidas y rígidas, la selección de la estructura tipo cangilón es más ligera, diestra, económica y práctica. No seas gracioso. Se ha convertido en otra parte muy distintiva de la apariencia e imagen de los antiguos edificios chinos. Capítulo 218. Colgando de la cima de la montaña. 5 crestas y 2 laderas. Es la visión de una ciudad. El techo desempeña un papel crucial en la forma arquitectónica perforada. Al mismo tiempo, es una de las partes más tediosas y complejas de todo el proceso de construcción. No solo debe considerarse la estabilidad de la estructura, sino también los requisitos de protección contra la lluvia, la sombra y el viento. Similar a la construcción de estilo cubo, los techos se pueden dividir en techos formales e híbridos. Los techos de edificios formales incluyen principalmente techo duro, techo de montaña colgante, techo de cima de colina. También existe el techo de palacio. El más adecuado para la situación actual. Sin duda, la cima de una montaña. Simple y fácil de usar. El techo colgante es en realidad un tipo de techo inclinado de 2 caras. También es la forma más común de techos de edificios generales. Sus características son, nada especial. Extremadamente mediocre. Hasta hoy. Algunas casas de construcción propia en el campo. Aún se puede ver el techo. La llamada montaña colgante. Esto significa que los aleros sobresalen más allá de los hastiales. También conocido como elegir la montaña o salir de la montaña. La montaña colgante es exclusivo de la arquitectura popular china. Las especificaciones se establecieron al final de la cima del templo y la cima de la montaña. El proceso de construcción no es complicado. Consiste en una cumbrera positiva y 4 cumbreras verticales. Cada uno de los largueros o correas se extenderá más allá del hastial. Los 2 hastiales están parcialmente suspendidos. El pico colgante también recibe su nombre. Y cimas de montaña duras. Son las correas y cerchas las que envuelven firmemente el hastial. Esta es también la forma de distinguir una montaña dura de una montaña colgante. En términos de uso, la forma de la cima dura es buena para la protección contra incendios. La cima colgante es buena para la impermeabilización. Más en línea con las necesidades actuales de Jiankui. Debido a los diferentes usos de los 2 techos. Los edificios antiguos como la ciudad prohibida pertenecen al período posterior. Todos cambiaron de cimas colgantes a cimas duras. Pero en términos de nivel, la forma de la montaña colgante es más alta que la montaña dura. No solo se usa ampliamente en edificios residenciales. Algunos edificios reales familiares. También se puede ver la sombra de la cima de la montaña. Generalmente hay rectos y crestas verticales en la cima de la montaña. También hay cobertizos ondulantes y montañas colgantes sin crestas. El vértice del hastial se puede decorar de manera diferente. Pero tal como está. O cómo llegar fácilmente. Pararse en el techo. Piense por un momento. Jiankui tomó un palo de madera. Talló la espiga de la espiga de hombro. A un lado de la columna, perforó los ojos. Junto con él, forma la columna central. Lo mismo hizo para el otro lado. Tomó la columna también. La conectó a la columna central con una espiga de hombro. 2 puntos en línea. Primero construyó la cumbrera. Con una cumbrera positiva.
Después, siguió este método y estiró las columnas una por una a ambos lados de la cumbrera. Colocó las 4 cumbreras laterales restantes. Formó una estructura general típica de 5 cumbreras y 2 pendientes en la cima de la montaña colgante. Posteriormente, la colocó plana sobre la pendiente con tablones. Realizó los hastiales a ambos lados empotrados en la parte superior del templo. La correa superior sobresalía del muro. Luego, la clave para golpear la tabla de viento. Y listo. El techo que sobresale de la cima de la montaña, debido a la pronunciada pendiente, tenía un diseño ingenioso. La función de drenaje es muy importante. Potente. Básicamente no hay agua. No tiene comparación con los techos de otros edificios. Pronto. Se ha creado el marco básico. El resto del proyecto. No hay nada difícil. Reparar la columna vertebral. Colocar el techo. Aplicar pintura seca. Todos ellos tienen poco contenido técnico. Solo necesitas paciencia. Pronto. Pasó un día entero. Capítulo 219. Me da miedo ser un estúpido con el amo. Solo pregúntale si lo aceptas. Llama a papá. Hora del Pacífico. 22 de la noche. El cielo es como tinta. Sopla la brisa del mar. Luz de luna blanca y plateada. Irradia hacia abajo. Una isla en las profundidades del océano. Ponte un velo de misterio. Dentro del campamento. Llama. Mirando la casa de madera que él mismo construyó. Jian Kui dejó escapar un largo suspiro. Unos días después. En ese momento, la piedra que colgaba de su corazón finalmente aterrizó. Al contemplar el refugio recién construido, una sensación de logro. Que los días de fatiga desaparezcan de inmediato. Es una sensación increíble. Porque al final, no importa lo difícil que sea el proceso. Mientras el final sea bueno, todo vale la pena. Al menos inténtalo. No en vano. Desde la antigüedad. Comida y ropa 837 viviendo y viajando. Podemos tener nuestro propio territorio en el día del juicio final. Un fuerte. Un refugio. Realmente importante. De la antigüedad a la modernidad. Siempre ha sido así. Solo con un refugio real, solo así la civilización puede desarrollarse y crecer mejor. En este caso, la casa de madera frente a mí es la base de un asentamiento sólido. Miro a mi alrededor. Mucho sin cesar. Cuando los pensamientos vuelan. El corazón de Jian Kui. Muy emotivo también. No puedo evitar recordar la humilde casa triangular inclinada y el dilema que encontré al aterrizar en la isla. En un instante. Todo lo que he pasado durante 3 meses. Es como estar en una película. Sigue pasando ante mis ojos. Di algo desde el corazón. De esta manera. Realmente no es fácil. Es difícil. Ni se puede explicar en pocas palabras. Si no lo experimentas tú mismo. Es difícil sentirlo. Pero. En fin. No importa lo difícil que sea. Cuando el final está frente a ti. Esa inevitable sensación de logro. Realmente genial. Esta sensación. Es como jugar un juego y finalmente desarrollar un atuendo de Dios. Liderar al equipo. Gana el juego en general. Emocionante. Ahora. En la sala en vivo. Excepto por Jian Kui. El público que ha estado pegado a la pantalla todo el tiempo. Yo también quedé impresionado por esta escena. Recuerda las dificultades en el camino. Muy impresionado. Oleada tras oleada de lluvia de palabras. Lágrimas. Yo lloré, ¿y tú? De verdad que no le ha sido fácil al señor Kui desarrollarse hasta hoy. Al ver la transmisión en vivo por primera vez, me dieron ganas de cepillar los regalos. Carne de cuille. Ropa con mayúsculas. Comienza con un par de manos, el resto ya está maquillado. Quizás Cuille no sepa hasta ahora que ya está rojo y morado, parece que si el equipo del programa no vuelve a actuar, el señor Kui pronto unificará el mundo, al mismo tiempo. Dentro del estudio global. Al ver la imagen completa de la casa de madera, el maestro de estructuras Ryo Tamamoto se levantó lentamente. Con voz temblorosa, dijo, increíble. Capítulo 220. Alerta de tifón. El inspector de calidad de viviendas está en línea. Casa entera. Dividida en capas superior e inferior. Nivel inferior. Hay 2 habitaciones en total. Una de las habitaciones. Es un cuarto de herramientas para almacenar varias herramientas. Otra. Es un cuarto de almacenamiento de alimentos. Por el momento. Alimentos encurtidos y cosechados. Se pueden poner aquí. Cuarto de almacenamiento de alimentos. Junto al cuarto de herramientas. Viene con una al sur y otra al norte. 2 pequeñas ventanas de madera. Tanto la transpirabilidad como la ventilación. Son bastante potentes. Aunque no tan buenas como un almacén profesional. Pero pon algo de comida. Aún así no hay problema. Además de estas 2 salas multifuncionales. El espacio restante. Simplemente se utilizó. Crea una sala de estar y comedor simples. Tuve una idea. Días después. Jian Kui no hizo nada. Toda su energía está puesta en esto. Operé varias veces. La sala de estar tiene un nuevo aspecto. Tomando en una posición centrada.
Se colocan un conjunto de mesas y sillas de madera hechas de madera enrejada. Hay macetas de varios colores en las esquinas. Muy original. Junto a la mesa del comedor. También hay una caja baja de madera enrejada. Rectángulo. También está pintada en la parte superior. 19 hay grabados simples alrededor del perímetro. Sentado hay un futón tejido de cáñamo. Hay una piedra de tintero en la caja. Sostiene 4 plumas. Y un grueso libro de papiro. Lateral de la caja. También hay un candelabro de barro. Es conveniente para escribir por la noche. Terminada la primera capa. La segunda capa es mucho más simple. El segundo piso del edificio de madera. En realidad es un dormitorio grande. Nada de muebles demasiado complicados. Solo hay una cama de madera. Junto a la cama. También hay un viejo tocón de árbol. Se puede usar para almacenar algunas armas y equipo portátiles. La cama estaba cubierta con abundante heno y una manta de piel de oso. La posición de la cabecera de la cama. Solo la ventana. Junto a la cama hay una chimenea. Cuerpo de chimenea y chimenea. Todos están hechos de piedra. La chimenea va directamente al techo. Porque el espacio se utiliza correctamente. Siempre que no haga muy mal tiempo. Cierre la ventana. La temperatura ambiente puede alcanzar fácilmente unos 23 o 4 grados. Bastante cómodo. Inmediatamente después. Pasaron 2 días más. Creó la habitación y varios muebles. Jian Kui encontró la pizarra de nuevo. Extendida alrededor de la casa, rodeada por un círculo de vallas de madera. Se formó un pequeño patio. Un espacio abierto en el patio. Hay flores y césped. El aliento de la civilización se hace cada vez más fuerte. Sube por la escalera que está fuera de la casa. Sube al tejado. Mira a tu alrededor. El paisaje es precioso. Al norte se encuentra la imponente montaña Wuxi. Al oeste, ríos y presas ondulantes. Al sur, el vasto mar y la Costa Dorada están a la vista. Hay bosques por todas partes. Muy abierto. Un lugar de vacaciones perfecto. Preocupación. Zanines. La Universidad de Ciencia y Tecnología de Suzhou envió un mensaje de felicitación. Increíble. Envidio la vida del señor Kui. Relájate en Tierra Santa. Ja, ja. Ding. Felicidades a los jugadores. El progreso de la construcción del campamento base ha alcanzado el 100%. Me da igual. Voy a pelear con Lord Kui. La construcción del nuevo refugio ha terminado. La popularidad en vivo ha vuelto a alcanzar un nivel sin precedentes. Jian Kui ha conseguido una gran cantidad de fans. En segundo lugar, gracias a esta mudanza, los estudios de arquitectura de varios países también tienen un gran interés en la estructura de espiga y mortaja china. Innumerables arquitectos. Capítulo 221. El viento sopla desde todas direcciones, inmóvil. La tormenta tropical más poderosa de la historia. Jujuju. El viento arreciaba. Llueve a cántaros. Sobre el suelo de madera. El agua está llena de ginseng. En un instante. No llega ni al tobillo. Y en este momento, fuera de la ventana. El viento y la lluvia no tienen por qué detenerse. Al contrario, empeoran. Abrumador. Llueve. Parece que se lo traga todo en cualquier momento. Asusta a la gente. En la sala de conciertos, vean esta escena. El público ya estaba atónito. De repente, les subió por la garganta. Y ahora mismo. La alocada descarga original. Solo quedan algunos fragmentos esporádicos. Hierba de madera. ¡Qué miedo! Ah, Fen no es grande. Cuidado, Kuie. Se acerca el tifón. Oli. Kuie, aguanta. Buen chico. Si fuera yo, me volaría la cabeza. Es hora de mostrar la verdadera tecnología. Entre el cielo y la tierra. La situación está cambiando. Truenos y relámpagos. O blanco o negro. Todo. Es fugaz. Pero no importa cómo cambie. El poder del viento y la lluvia. Sigue intacto. Estaba tan oscuro que parecía rapado. Contra las ráfagas de viento y lluvia. Jian Kui recogió el hacha de guerra junto a la cama. Golpea la pared de madera con fuerza. Primero, apóyate en el suelo. Luego, agárrate a la cama de madera con la mano derecha. Inmediatamente cayó al suelo. ¡Bum! La tabla de la cama. Cae en respuesta. Golpea el suelo con fuerza. Al segundo siguiente, el viento aullaba. Empuja la platir. En un instante, Jian Kui quedó firmemente atrapado en la esquina de la pared. Se formó un área triangular. Escóndete dentro. Esta es la manera correcta de luchar contra el viento y la lluvia impetuosos. No hay forma de hacerlo. También es una crisis de autoayuda razonable. Todo se trata de este momento. Si tú todavía están pensando en tomar medidas correctivas para detectar posibles fallas. De ninguna manera es una decisión inteligente. Quedarse quieto. Protegerse. Es la forma correcta. Mientras la vida no corra peligro. Todo es posible. Pronto. Temporalmente fuera de peligro. Jian Kui miró a su alrededor. Luego. Volvió a levantar la vista. Mire el techo.
excepto por el viento y el chirrido en las uniones de mortaja y espiga. Todo el edificio sigue en buen estado. Que sople el viento por todos lados. Me quedo quieto. Estructura de cubo de equilibrio súper resistente. Ciertamente no decepcionó. Entre los pilares. Un triángulo formado al apoyarse mutuamente. En lo invisible. Tejen una red muy estable. Desactiva perfectamente las violentas tormentas que surgieron por sorpresa. Estructura de cubo. Aunque también es de transmisión vertical. Sin embargo, debido al desgaste de las vigas de madera, correas y otras estructuras. Perfectamente dispuesto. Hace que todo el edificio casi no tenga debilidad estructural. Un lote sólido. Absolutamente un refugio natural excepcional. Pase lo que pase. Ángulo todo perfecto. Una ráfaga de viento que viene hacia adelante y hacia atrás. Capítulo 222. El terror de un poderoso tifón. La crisis de Jiankui. Antes de eso, el ciclón tropical más poderoso del mundo fue el tifón Taipai. Su velocidad puede alcanzar unos aterradores 305 km por hora. El tifón Taipai apareció en la década de 1970. Se localizó en el noroeste del Pacífico. El Centro de Alerta de Tifones Conjunto del País de la Salsa de Águila, después de monitorear a Taipai, lo calificó como un supertifón. Y Taipei también cumplió con las expectativas. De un solo golpe, se convirtió en historia. El ciclón tropical con la mayor influencia y la menor presión a nivel del mar central. Este tifón causó inundaciones a gran escala en Dongying. Sin embargo, Dongying nunca se había llamado tifón por su nombre. El Observatorio Meteorológico de Dongying lo denominó internamente tifón número 20 y lo registró como el 20º tifón en Showa 54. 2013. El tifón Haiyan azotó Taipei. Ostenta el récord de la ráfaga de viento más fuerte cerca del centro en casi 34 años. Pero, 837 palabras sobre el viento. Taipei sigue siendo insuperable. En la sala en vivo. Escuché al académico Duan decir eso. Muchos espectadores no lo pueden creer. Si es así, ¿no es más afortunado el maestro Kui? Observen la descarga de viento en la pantalla. Duan Aosu tosió 2 veces. Luego continuó. No piensen que esto es alarmista. Actualmente, según el mapa de nubes satelitales observado, la velocidad máxima del tifón Baige ya es de 300 km por hora. Y sigue aumentando. 35. Si continúa así, es probable que el paloma blanca desbanque a Taipei como el tifón más fuerte que el mundo haya visto. Se escuchó. Una descarga inestable. De nuevo causando revuelo. Hierba de madera. Imposible. Si es así, ¿no es genial el maestro Kui? No lo creo. Los expertos lo han dicho, no hay nada que creer. Que Dios lo bendiga. Espero que el señor Kui esté bien. Reflexionó un rato, BJFH. Duan Aosu continuó. Actualmente, el tifón más grande conocido en la historia de la humanidad es el tifón Taipei. Este es el tifón más poderoso de la historia desde que se estableció este récord, nadie. Mientras hablaba, el director también colocó imágenes informativas sobre Taipei en el lugar correcto. Subidas a la pantalla grande. El tifón Taipei se originó en la década de 1970. 35. Capítulo 223. Se acerca la tormenta. La batalla final contra la naturaleza. Mucho antes de que comenzara la construcción de casas de madera. Jiankui tuvo en cuenta todas las posibles situaciones inesperadas. Desde la selección hasta la solución. Desde los detalles arquitectónicos hasta el postprocesamiento, cada detalle. Todo está bien pensado. Si no, es imposible ser tan perfecto. La impermeabilidad de la madera Taili fue excelente. Después de aplicar la pintura seca, es la guinda del pastel. Incluso si se sumerge en agua durante mucho tiempo, la madera tampoco se pudre. Así que no hay de qué preocuparse. Pero si al principio de la construcción no se tuvo en cuenta este detalle, las consecuencias son realmente inimaginables. Si la lluvia continúa durante varios días, toda la cimentación podría verse afectada por la lluvia y sufrir un daño irreversible. Es momento. La pérdida es inconmensurable. Pronto. En un abrir y cerrar de ojos. Pasaron otros 10 minutos. Mientras el viento arreciaba, la lluvia también se hacía más fuerte. Toda la isla. Es como estar en una cascada cayendo del cielo. Cubierta de neblina. Completamente, ha perdido su vitalidad. Según el viento y las precipitaciones actuales. A más tardar esta noche. Seguramente llegará un tifón. En este momento. No son solo los espectadores los que están viendo la transmisión en vivo. El corazón de Jiankui también está despejado. Esta tormenta tropical. Realmente inusual. Aún no he iniciado sesión. Viento en la zona exterior. Ha alcanzado un pico bastante aterrador. Región exterior de la tormenta. Como su nombre indica. Es la capa más externa del tifón. Normalmente. Viento y velocidad del viento en la zona exterior. La mayoría aumenta de afuera hacia adentro. Habrá bandas de nubes en espiral y chubascos a su alrededor. Después. Más hacia el interior.
Viento y velocidad del viento. Aumentará gradualmente. Ha seguido creciendo hacia la pared del ojo del tifón. Dentro del ojo del tifón. En un sistema de tifones, la velocidad del viento y la presión atmosférica son las más bajas. El clima suele ser sin viento. Nublado y seco. Pero la pared del ojo del tifón. Pero todo lo contrario. Porque esta es la zona de precipitación más fuerte y la zona con la mayor velocidad del viento de toda la tormenta tropical. Por el momento. Las áreas exteriores siguen siendo las mismas. ¿Qué sucede después de iniciar sesión? No me lo imagino, si es como lo supuse, este tifón, posiblemente la supertormenta tropical más poderosa de la historia. ¿Será una reacción en cadena tras el impacto del cometa? ¿Cambió el clima? Entonces, la civilización de los dinosaurios que domina la Tierra, tras el impacto de un asteroide, cambios drásticos similares se han producido en el clima de la superficie. De ser así, la situación no es muy optimista. Un tiempo, los pensamientos de Jian Kui volaban. Lo pensé durante mucho tiempo. Tampoco encontré respuesta a la pregunta. Simplemente no pienses más en ello. No importa cuál sea la razón. La supervivencia es lo más importante. Pensando. Se asomó por primera vez. Tira de la cuerda de la cintura. Activa el sistema. Haz clic en ebullición salvaje con decisión. Al siguiente segundo. Las corrientes cálidas revuelven el plasma. Es como recibir un golpe de adrenalina. Propiedades en el panel. Directo. Ver. Jian Kui apretó los dientes. Muévete a voluntad. Concentra el poder de todo tu cuerpo en un punto. Con fuerte viento y lluvia. Empuja lentamente la tabla ascendente. Camina con fuerza hacia la ventana. Usa el peso corporal. Bloquea la ventana. Luego. Suelta la cuerda inmediatamente. Ajústala cómodamente contra la cama. Ata un extremo a un poste de la izquierda primero. Otro lado. Está atado al lado derecho de la ropa. Confía en la carga de la ropa y la columna. Bloquea las ventanas. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 224. Una escena mágica. El mundo hierve. Al mismo tiempo. En la sala en vivo. Varias descargas. También está rodando salvajemente sin restricciones. Cuando vi esta escena con mis propios ojos. El público presente. Todos gritaron involuntariamente. Pasto de madera. ¡Qué miedo! Esta vez Fen no es realmente grande. Kui debe tener cuidado. Hermanos, acabo de leer las noticias. Esta tormenta tropical ha causado 500 personas desaparecidas, 200 personas murieron y al menos 100 personas murieron en Fiji. ¿Real o falso? En serio. También robé ese vídeo en Dousen. Da mucho miedo. No es ese el final. Maestro Kui. Hermanos, no se asusten. Pequeña escena. Dios mío. ¿Puede funcionar la casa del maestro Kui? Mientras todos hablan de ello. Viento en la isla. Sigue creciendo. 840. Poco después. Ha alcanzado un pico sin precedentes. Por la ventana. Es tan oscuro como la tinta. Truenos y relámpagos. Varios árboles rotos y arena volando. Próximamente. Crujidos contra las paredes de la cabaña de troncos. Pero esta vez. Dentro de la casa. Es una escena diferente. Dentro de la chimenea. La hoguera arde intensamente. Tranquila y cálida. Impecable para nada por el huracán. Estructura de madera en el techo. Aún más sólida. Firme como el monte Tai. A pesar del viento y la lluvia afuera. ¿Cómo causar problemas? Sigue igual que el original. No se oye ningún sonido. Sigue en pie en la tormenta. Dentro del estudio. Cuando la cámara oculta. Después de tomar fotos del paisaje de la isla. El director transmitirá inmediatamente la pantalla. Cambio a la casa. En este momento. Comparado con el temblor de tierra, cambios en el exterior. La escena dentro de la casa. El público se quedó atónito al instante. Todo el bombardeo. Falló al instante durante 3 segundos. Se quedó en blanco. Tan silencioso como para oír la aguja caer. Al principio. Hay bastantes personas que no son optimistas sobre la casa de madera de Jian Kui. Siempre pensé que esto no era fiable. Sobre todo algunos espectadores extranjeros. Siempre hay que ser escéptico al respecto. Si una cabaña de troncos puede resistir un tifón. ¿Y el hormigón armado? Pero ahora mismo. Una escena dentro de la casa. Pero desaparezcan de inmediato estas dudas. Según el cálculo del personal correspondiente del grupo del programa. En este momento. El viento más fuerte de la isla. Se ha alcanzado el nivel 12. Como siempre. En esta situación. Olvídense de la cabaña. Solo una casa de tejas común y corriente. Es difícil mantenerse firme. Los hechos que tienen delante. Pero todo lo contrario. Chalet. No solo resistió la prueba del tifón.
durante todo el proceso. Es más como echar raíces. Sin moverse. A través de el altavoz de la cámara. Se oye el viento en el hueco de las tablas. Se acabaron los ruidos incómodos. Pronto. Tras unos segundos, la pantalla en blanco original apareció del lado derecho. Listo. Toma un descanso. Capítulo 225. El viento se calma y la lluvia se detiene. La idea de construir un velero. Variabilidad climática. Se avecina una poderosa tormenta. Hay señales aquí. Que Jian Kui se enfrente al mundo exterior. Despertó gran interés. Al mismo tiempo. También había un rastro de emoción y ansiedad en mi corazón, emocionado. El deseo innato del ser humano de explorar. Es inquietante. Si todo se reinicia. Eso con el tiempo. La Tierra después del reinicio. ¿Sigue siendo apta para la existencia humana? Clima. Flora y fauna. Océano. Continente. Alpino, ¿en qué evolucionará eventualmente? Ectópico mar-tierra. Sin oxígeno. Reorganización celular. Nueva vida y civilización. ¿Así nació? Esta posibilidad. No sin. Pero en la situación actual. El impacto de un cometa. No parece afectar el ecosistema terrestre. Se están produciendo cambios sustanciales. ¿Cómo se puede explicar esto? En estos días. Él mismo de principio a fin. Nunca abandonó la isla. Disponible durante meses. Empatiza contigo mismo. Todo parece ser igual que antes, el astrónomo británico Whale. Tal se ha señalado un punto. Las edades de hielo que han ocurrido en la Tierra. Lo más probable es que haya sido causada por la colisión de un cometa con la Tierra. Porque el centro de un cometa es un núcleo de hielo. Se forma por agua congelada, cianuro de hidrógeno, acetonitrilo, dióxido de carbono, etc. Y hay polvo mezclado. Después de que el cometa se estrellara contra la Tierra, inmediatamente liberaría muchas micropartículas a la atmósfera. Incluso el 1% del polvo en un cometa pequeño. También pesa 100 millones de toneladas. Este polvo se vertió abrumadoramente. Causa la cantidad de luz solar en la Tierra. Una fuerte disminución. La temperatura de la Tierra cae. El vapor de agua se convirtió en granizo y cayó. Finalmente. El continente está cubierto de glaciares. Edad de hielo. Aquí viene. Pero. Ahora parece. El punto de vista de Oile. No es confiable. Al menos no es creíble. Otro científico. La opinión de Yuri era exactamente la opuesta a la de Oile. Él cree que el núcleo del cometa. Si realmente colisionó con él debido al calentamiento por compresión, se producirá una gran explosión. Su energía se transformará completamente en energía sísmica y térmica. Por lo tanto, la temperatura de la atmósfera terrestre alcanzará los 200 grados. Si el núcleo del cometa cae al mar, la temperatura del agua marina aumentará 1,5 grados. Dentro del alcance del cometa, se convertirá en un infierno abrasador. Las criaturas circundantes estarán condenadas. En otras palabras, la colisión de un cometa no basta para eliminar por completo la vida en la Tierra, sino que se producirá una cadena de eventos que se extenderá a toda la superficie, como erupciones volcánicas masivas, tsunamis y terremotos frecuentes. El nivel del agua del mar seguirá aumentando. El oxígeno disminuirá. El clima también puede cambiar rápidamente. Durante el proceso, parte de la criatura desaparecerá. Pero si hay sobrevivientes, aprovechen la oportunidad y se reproduzcan. La civilización terrestre no morirá así como así. Simplemente está entrando en una nueva era de especies, en comparación con Oile. La nueva teoría de las especies de Yuri. Parece más acorde con la situación actual. El impacto de un cometa. De hecho, provocará un cambio radical. Pero no provocará la extinción completa de animales y plantas. Siempre que el entorno sea adecuado. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo.